Buenos días, buenos días, buenos días. Ya se conectó alguien. A ver, yo veo, los comentarios aparecerán aquí. Voy a subirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estamos. Hola Mario, buenos días. Saluda Mario Ruiz. ¿Quién más se está conectando por aquí? Ya veo 5 conectados. Bienvenidos, me cuentan cómo estamos saliendo y arrancamos con esta disertación de hoy. Eso, ya veo ahí pulgarcito arriba que mandan. Muy bien, estamos listos. Buenos días, saludos a Alexander Danilo Rodríguez. No te había visto conectado, Alexander, bienvenido. Seguramente has estado en otras, pero no había visto el saludito por ahí. Dice Mario que el audio está bien. Hoy es la segunda charla de esta sexta temporada, que sigue siendo temporada de pandemia, así la actividad se vaya regularizando. Un saludo, Carlos Mauricio, para Andrés, que también lo veo conectado, Andrés Álvarez, Consuelo también está, Análida también está. Estoy adivinando por las foticos en algunos casos. Se me fue por aquí para arriba. Martín, ay, se me fue. Martín Camil dice saludos cordiales desde Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos. Hombre, qué bueno, que estén organizados, que tengan gremio y que luchen por los derechos del gremio. Sandra Milena Gudelo, buenos días Sandra, bienvenida. Carlos Giraldo siempre está presente, muchas gracias Carlitos por estar ahí siempre, por acompañarnos. Sebastián Valderrama, buen día. A Consuelo ya la había saludado. A mi tocayo Don Didier, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de literatura, vamos a ver cómo nos va. Ayer me invitaron de la Bolivariana a una charla sobre fútbol y literatura y obviamente como estaba preparando esta me cayó de perlas. Bueno, ya mostré ya mostré el patio. Se me fue ahí el cambio donde no era, pero bueno. Juan Diego Latorre está listo, hombre, gratis como nos gusta, free. Juan Diego, muy bien, un saludo a todos. Margarita está conectada, Margarita Rosa Lopera. Sé que los jueves es más complicado, ya me di cuenta, los lunes festivos va a ser un poquito más fácil. Esta sexta temporada, recuerden, en los lunes festivos a las 10 y los jueves a las 9. Obviamente más temprano los jueves porque es día laboral, es día de semana. Tenemos ya algunas actividades que hacer, entonces tratamos de facilitar. Y recuerden que son 35 minutos de charla y unos 10 minuticos con los comentarios para dejar los temas en punta y para que ustedes se vayan, no se vayan aburriendo. Jason, bienvenido. Nicolás Herrera, bienvenido. Oscar Muñoz también está viendo. En un minutico y medio arrancamos. Entonces les contaba que ayer estuve invitado por la Universidad Pontificia Bolivariana. La charla la compartí porque ellos la transmitieron por Facebook, pero la transmití por el Facebook personal, no por aquí por el fanpage. Ahora de pronto la comparto en el fanpage para que la vean. Hablamos de fútbol, de literatura, de muchas cosas, pero hoy el enfoque va a ser un poquito más distinto porque hoy voy a abrirme más allá del fútbol al tema del deporte en la literatura que es muy escaso, que tristemente es muy escaso según mi perspectiva, ¿no? Un minutico más y nos vamos. Es correcto. Bueno, vamos esperando un minuto más. Hoy tenemos un número menor de conectados. Ah, bueno, me pregunta Martín por lo del fútbol femenino.
y las evaluaciones de la FIFA a los estadios, nos rajaron en todo, en escenarios, en logística, en todo, en todos los factores salimos rajados. Pues hombre, entre otras cosas, Martín, esto lo voy a decir y de pronto lo comento ahora en el programa, para no meterme a temas deportivos, porque hoy vamos a hablar de literatura, pero también vamos a hablar de deporte, pero lo voy a decir con conocimiento de causa. Los escenarios deportivos son del Estado. El Estado es el único que quiere en este momento apoyar decididamente el fútbol femenino. Los clubes femeninos no son clubes de la DIMAYOR. Formas íntimas no hace parte de la DIMAYOR, es un club de formación de chicas que juegan bien al fútbol y que ha sido representante a nivel nacional y a nivel internacional, y como formas íntimas hay 10 clubes en el país que lo son, que no hacen parte de la estructura del fútbol profesional. ¿Por qué el Estado no le da eso a otro privado? Organicen una liga aparte y que no lo regente la DIMAYOR. Sería para mí lo ideal, y se olvidan de la DIMAYOR, que no le ha prestado atención y que creen que el fútbol femenino es un encarte. Cuando lo organice otro y se den cuenta que es un gran espectáculo bien organizado, ahí sí le van a abrir los ojos, pero deberían dárselo a otro privado, a una asociación de clubes, a algo, y que lo organicen por aparte. Eso generaría un caos para la gente del fútbol, pero debería ser así. Cierro el comentario y nos vamos al tema de la literatura ya. Muy buenos días, bienvenidos a las charlas de Jota. Hoy es la charla número 29, es la segunda de esta sexta temporada y vamos a hablar de una relación silenciosa, así la he llamado, entre el deporte y la literatura, o entre la literatura y el deporte. Digamos que son dos actividades absolutamente humanas que marchan en paralelo, pero por caminos diferentes, y que pocas veces se han unido, con algunas excepciones. Y de eso voy a hablar. Digamos que este tema lo comencé a trabajar, este fue el primer tema que miré cuando hice la maestría en literatura y quería comenzar con este tema como trabajo de grado, pero me di cuenta que en Colombia la producción literaria en relación con el deporte es prácticamente nula. Hay algunos textos que se han hecho básicamente en materia de fútbol, pero no se ha generado literatura en torno a la actividad deportiva en general, que era la preocupación que yo tenía, y no quería quedarme solamente con el tema de la mirada al fútbol. Entonces, parto de lo que investigué en ese momento. Luego quise hacer una sección en un programa de televisión en Tigo Sports, quise hacer una sección, la propuse varias veces, que se llamara La literatura del deporte, y nunca arrancó. En su momento no hubo la forma de arrancarla, y también quedé como con la espina de haberla utilizado. Y con Amado Hernández alguna vez las transmisiones del Pony Fútbol en Teleantioquia Deportes hacíamos una sección que se llamaba La Pausa Literaria en medio de los partidos de fútbol, que tiene múltiples anécdotas, pero que no las voy a contar aquí, pero que de alguna manera muestra que por ahí también estábamos tratando de seguirle la huella al tema literario en relación con el deporte. Ayer estuve en un conversatorio con la Universidad Pontificia Bolivariana, una gentil invitación que me hicieron de la UPB, y la charla era sobre fútbol y literatura, y estuvimos ahí una hora. Esa charla está en Facebook, ahorita se las voy a compartir aquí por el fanpage para que le echen una miradita, que también hablamos cosas interesantes. Y del trabajo periodístico como reportero, recuerdo mucho una nota que le hice a Alexis García, cuando Alexis jugaba en Atlético Nacional, porque Alexis leía y escribía poemas, de hecho todavía lo hace, y esa nota me parecía sorprendente, de encontrar un hombre de fútbol que estuviera dedicado a las letras, o que por lo menos tuviera ese gusto por las letras, que en ese momento era escaso, creo que todavía lo sigue siendo, y era como el vínculo que le encontraba en ese momento a la actividad deportiva con el deporte. Digamos que no es profunda la relación que hay. Estoy hablando del deporte en términos generales, enseguida haré una cápite hablando concretamente del fútbol. Comienzo con Maximiliano Trapero, que dice lo siguiente en uno de sus textos. Dice: sobre el deporte en la literatura se han escrito algunas cosas, pero todas ellas muy parciales y referidas solo o fundamentalmente a una determinada época o a un autor en concreto.
es escasa la producción que hace la literatura en relación con el deporte, y es particularmente escasa porque el deporte es muy rico en historias, es rico en fenómenos sociales, es rico en emociones, es rico en contrastes, tiene todo para ser llevado a la literatura, tiene comedia, tiene tragedia, tiene drama, tiene emoción, es decir, tiene todos los sentimientos que genera la condición humana y que llevados a las letras podrían ser muy emocionantes. Incluso en mi producción de cuentos, los que siguen Te Vengo con Cuentos, seguramente los que han leído los 206, 207 que llevo publicados, hay solo uno que habla de deporte de manera directa y es un cuento dedicado al fútbol y casi que siguiendo la línea de Fontana Rosa, que alguna vez escribió sobre fútbol y era casi que una literatura del deporte derivada en ciencia ficción. Fontana Rosa tiene un cuento donde coge el relato de un partido de fútbol, el relato radial, y empieza a jugar con el relato y de una manera mágica termina derivando en una guerra nuclear con una particularidad que me parece muy interesante para que lo lean. Pero entonces creo que lo que quiero decir de entrada es que esa relación entre el deporte y la literatura, no sé por qué, no tengo claro a lo largo de la historia por qué no se ha cuajado o por qué siempre se ha dado un recorrido por mundos paralelos. Digamos que el deporte ha cursado por el lado de la competencia, del espectáculo, de las bajas pasiones, de lo popular, mientras que la literatura ha sido marcada a lo largo de la historia por un asunto, un halo, casi que un imaginario de que la literatura son letras muy finas y que no se ocupan de cosas bajas, que es una tesis ya replanteada a lo largo de la historia. Muy bien, entonces, digamos que el deporte es un fenómeno social absoluto y un fenómeno cultural, y la literatura también lo es. Y el deporte es una cantera de epopeyas, de hazañas, de victorias, de glorias, de tristezas, de dramas y de angustias, que podría ser cultivo perfecto para cualquier buena pluma que quisiera acercarse a esta actividad. Y digamos que la literatura es el testimonio directo de la vida social y de la vida emocional de las diferentes sociedades, y trata de reflejar eso, y como eso se encuentra en el deporte, creería uno que tendría en línea directa para que alguien o para que los literatos se ocuparan de esto. Más adelante voy a hacer alguna mención de algunas grandes figuras de la literatura universal que se han ocupado del deporte, y voy a recomendar algunos textos. Voy a comenzar diciendo que en la historia, para hacer ahí un recorrido histórico muy corto, en la historia pues todo nos remonta al inicio del deporte en la era griega y a los clásicos griegos hablando de esos inicios del deporte a manera de odas triunfales, a manera de poemas épicos y a manera de cantos a los vencedores. Tal vez el primer referente es Píndaro con los epinicios, que son de alguna manera unos cantos a los vencedores en las diferentes batallas que luego, recordemos que los griegos tenían esa tradición, terminaban las batallas y se iban a la celebración, y la celebración era con actividades que hoy consideraríamos actividades deportivas, que eran enfrentamientos de pueblos en pruebas que ya les medían su potencial o su capacidad física, como el atletismo, la natación y, digamos, los deportes pioneros. Entonces Píndaro hace en los epinicios esos primeros cantos a los vencedores que podrían ser considerados los primeros textos de literatura deportiva. Luego aparece Homero con sus dos poemas épicos, la Odisea y la Ilíada, donde en la Odisea, por ejemplo, tiene unos cantos donde hace el recuento de las actividades de los Juegos Panhelénicos, que luego la historia los llamó Juegos Panhelénicos, que eran los encuentros después de las batallas para medir fuerzas y para definir mediante actividades, voy a decirlo entre comillas, más racionales que la guerra, aunque la guerra no es nada racional, que permitían dirimir como ciertos conflictos, pero también demostrar ciertas superioridades de condición física. Luego aparece Virgilio en ese mismo listado de autores griegos con los bucólicos o las bucólicas, como lo traducen, y las geórgicas, que son también de alguna manera odas triunfales a los vencedores. Lo que llama la atención es que en esa primera aproximación todos los escritores de literatura
miran el deporte desde el lado triunfal, no desde el lado del derrotado. Es decir, están del lado del que gana y por eso le dedican sus líneas y sus cantos y sus coplas a los que han vencido. Nunca se ocupan del derrotado, que esa ha sido una tradición en el deporte, generalmente pues en la literatura ha sido así, en el periodismo pues con mayor razón nos ocupamos más de quien gana que de quien pierde. Y para cerrar esa parte de los griegos, digamos que Horacio en las epístolas son unas cartas también donde dirige sus letras a quienes han logrado la victoria, tanto en las batallas reales, en las guerras, como en las batallas simbólicas que son los juegos, aunque para los griegos no eran tan simbólicas. Entonces miren que en ese primer periodo es la oda al vencedor lo que prima, y la primera relación del deporte con la literatura son letras que elogian, que ensalzan, que encumbran a quien ha sido vencedor y no se ocupan del drama, de la angustia, de la tristeza, que son los sentimientos de quien sale derrotado en ese momento de la actividad. Luego pasamos a la Edad Media. Digamos que en la Edad Media la expresión deportiva se reduce, no hay deporte como tal, como lo conocemos hoy, pero de alguna manera las historias de caballeros, las historias de los caballeros contadas desde la perspectiva de la preparación para ir a la conquista, no de la conquista como tal, sino en la preparación, se ocupan mucho del trabajo físico, de la actividad física. Quienes han leído, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, saben que hay un capítulo donde el Cid campeador está haciendo su preparación y no solo cuentan cómo prepara sus implementos, sus armas, sino cómo se prepara física y mentalmente para el combate. Y ahí ya hay otra línea que nos abre, como en esa Edad Media, esa pequeña relación entre la literatura, los hombres de letras y el deporte, que no es, repito, la gran expresión deportiva como la conocemos hoy, pero que es de alguna manera lo que se rescata dentro de esa Edad Oscura, la Edad Media. Gallego Morel es un escritor que habla del ideal del caballero y de la preparación para la guerra en uno de sus textos. Y la preparación para la guerra es una preparación absolutamente física y que podría semejarse a la preparación de un deportista hoy para una olimpiada. Es un trabajo físico eximio, dedicado, absoluto, de tiempo completo, y eso es lo que relata Gallego Morel en sus pequeños textos. Gonzalo Berceo en un pequeño cuento que se llama Alexandre, no es un cuento, es un relato épico. Alexandre hace también la apología a la preparación de uno de los caballeros, y Garcilaso de la Vega habla de la lucha polvorosa como una actividad que hacían los caballeros de preparación para el combate, que hacían una especie de pelea, de lucha libre, pero en un terreno empolvado, y de alguna manera eso podría ser considerado un acercamiento desde la literatura de la Edad Media a la poca actividad que podríamos llamar física, más no deportiva, en ese momento de la historia, que es la Edad Media. Luego viene el Siglo de Oro, aparece el Quijote de la Mancha de Cervantes, aparece Bécquer. Bécquer habla mucho de la caza, pero de la caza como actividad lúdica, la caza deportiva, por llamarla de alguna manera en el contexto actual, y la caza en ese momento no era un asunto de supervivencia como lo fue en las edades primitivas, sino que era un asunto de lúdica y de demostración de poderío sobre, o de capacidad de derrotar a un contrario que también ejercía o hacía la misma actividad. Entonces, en Garcilaso de la Vega encuentra uno la caza bien descrita como actividad lúdica que se convierte después en actividad deportiva, aunque hoy en día es un poco cuestionada por muchas razones obvias del tema animalista y ambientalista. Entonces, de ese Siglo de Oro, creo que también Luis Góngora en Soledades hace alguna referencia a la caza, hace alguna referencia a la actividad de la cultura del cuerpo, y uno podría decir que en el Siglo de Oro también hubo un acercamiento al tema del deporte, pero no es una literatura deportiva como hemos querido encontrarla, repito, por eso digo que la relación es silenciosa. Y de ahí damos el salto pues a la edad contemporánea, al surgimiento del deporte como lo conocemos hoy, es decir, finales del siglo XIX, surgimiento del movimiento olímpico, deporte organizado, reglamentado y demás, y aparecen unas primeras letras haciendo referencia en la literatura a temas digamos, de hazañas de grandes deportistas.
y la literatura ha tenido eso, se ha ocupado de las grandes hazañas. Emil Sotepec, el famoso atleta de fondo, encuentra quien escriba en un libro, es una novela autobiográfica, novela biográfica, diríamos, que habla de Sotepec, que se llama Correr, y es un buen texto que lo lleva a uno al mundo del atletismo contado desde una línea literaria. Y es muy interesante porque tal vez es de las pocas obras literarias que se ha ocupado del atletismo, pero no solo del atletismo como la actividad de correr y ganar, repito, sino de todo lo absolutamente humano que se teje en la mente de un atleta cuando tiene que afrontar un recorrido de 42 kilómetros, 195 metros, y todos los dramas que vive en su cotidianidad por su preparación y por la necesidad que tiene de enfrentarse a la competencia. Plomo en los bolsillos, de Ander Izaguirre, que es un recomendado para quienes gustan del ciclismo. Es tal vez, para mi gusto, de las mejores cosas que he leído en literatura sobre ciclismo, pero ya es una narrativa muy cercana a la periodística porque se acerca mucho a los hechos reales, aunque tiene unos momentos y unos fragmentos de descripción ya yéndose un poquito más a lo épico sobre algunos héroes del Tour de Francia en los primeros años del Tour. Y hay otro que se llama La Soledad de Anquetil, que es otro recomendado de Fournel, que habla de la angustia de Anquetil siendo un gran campeón, pero también siendo un hombre solitario. Esto es de ciclismo. En esta época nuestra, siglo XX, siglo XXI, digamos que se ha hecho mucha producción de textos que tienen que ver básicamente con el fútbol, no tanto con los otros deportes. Es más la producción del fútbol, porque el fútbol es un fenómeno, ya lo hemos dicho en varias charlas, un fenómeno más social, fenómeno cultural, y que tiene unas implicaciones superiores. Es más lo que tiene de fenómeno que lo que tiene de deporte, siempre lo he dicho en mis charlas. Entonces también es más lo que tiene de fenómeno literario, y hay una gran producción. Ahora, se ha vuelto de moda, uno habla de literatura deportiva y le sacan el libro de Valdano, el libro de Pep Guardiola, el libro... No, esos son trabajos periodísticos o trabajos autobiográficos sobre la vida de alguien que no lo catalogamos dentro del canon literario, porque no está escrito por hombres que se hayan dedicado a las letras y porque no son obras de grandes autores de la literatura. Sí hay otros grandes autores de la literatura que se han ocupado, y de ese tipo de literatura deportiva es al que me he tratado de enfocar en este trabajo que lleva ya ratico, pero que estoy tratando de organizar de alguna manera. Estoy tratando como de encontrar si realmente el deporte o la literatura deportiva alcanza a ser clasificada o catalogada como un subgénero o como un microgénero dentro de los estudios literarios, porque todavía no lo es. ¿Qué encuentra uno? Que hay muchas biografías, que hay muchas autobiografías y que hay muchas historias periodísticas en relación con el deporte, pero no hay grandes obras literarias en relación con el deporte. No se ha novelado todavía el deporte. De pronto hay una obra de Vázquez Montalbán que se llama El delantero centro murió al anochecer, creo, que es una novela inspirada en un futbolista, y a eso me refiero cuando quiero hablar de literatura deportiva. Digamos que en el tema del fútbol, que eso lo toqué en la charla de ayer, el fútbol ha llevado a amores y a desamores en la literatura. Hay escritores que se han alejado del deporte y lo ven como un fenómeno, por asuntos ideológicos, como un fenómeno que atenta contra la sociedad, o lo ven como un fenómeno impuro, o lo ven como una distracción de los estados para ocultar ciertas situaciones, y hay otros que lo han elogiado y lo han llevado a un momento cumbre. Estoy hablando de grandes literatos, pero que lo hacen en relación solamente con el fútbol. Antes de pasar a esos temas de fútbol, que tengo por aquí anotados varios, como ya hablé del atletismo, como ya hablé del ciclismo, busquen estos autores, Paul Auster y Don DeLillo, que son dos americanos que comenzaron en el periodismo y luego terminaron haciendo obras literarias sobre béisbol.
con todo lo que el béisbol tiene como actividad deportiva, como juego de estrategia, ellos se ocuparon de la condición eminentemente humana que tiene cualquier practicante deportivo y de todos los sentimientos y emociones que se mueven en la actividad del deporte. Y para pasar antes de pasar a lo del fútbol, quería decir eso. En el deporte se encuentran, relatos de Cuadrilátero, de Conan Doyle, ya lo tenía para más adelante, para hablar del tema del boxeo, pero miren que vamos encontrando, gracias a Luis ahí por el apunte, miren que vamos encontrando una cantidad de obras y uno podría decir que si hay una, no hay dos en cada disciplina deportiva que sean obras literarias y que estén inspiradas en el deporte. Y el deporte tiene todos los sentimientos humanos, tiene amores, tiene desamores, tiene odios, tiene orgullos, tiene justicias, tiene injusticias, de esas sí que tiene ejemplos de solidaridad, tiene ejemplos de coraje, tiene violencia, tiene poder, tiene cobardía, tiene angustia, tiene todo lo que cualquier escritor de novelas o cualquier escritor de literatura busca en la condición humana para llevarla y para plasmarla en sus letras. Sin embargo, no ha sido el caldo de cultivo natural para la literatura, sino que de alguna manera se ha alejado un poco o ha generado ahí alguna división, exceptuando lo del fútbol, que ya lo voy a tocar. Bien, el fútbol como fenómeno sí ha generado una gran producción. Recordemos que hay amores y desamores. Voy a comenzar por los desamores. Todos conocen el odio que le tenía Jorge Luis Borges, el distanciamiento futbolística, tanto que la llegó a llamar cosa estúpida de los ingleses, para hacer referencia a que los ingleses la habían inventado y él nunca se metió en el tema futbolero para referenciarlo, pero sí cuando en alguna ocasión lo hizo con términos despectivos. Virginia Woolf decía que una mujer en un estadio era como un judío en un campo de concentración y era una de las grandes escritoras que también tenía un distanciamiento con el fútbol. Mario Vargas Llosa lo único que hizo fue por allá en 1982 un cuento que era dedicado a Lolo Fernández, uno de los grandes héroes del fútbol peruano, pero nunca lo publicó y lo guardó, y alguna vez le preguntaron y dijo, no, es que hay cosas más importantes en la vida y ya tenemos suficientes conflictos como para ocuparnos de una actividad que genera tantos conflictos. George Orwell también fue otro enemigo del fútbol, y Rudyard Kipling dijo que el fútbol eran unas almas idiotas saciadas por las embarradas idiotas de los que lo juegan. Eso de alguna manera para mostrar el distanciamiento de algunos grandes escritores, hombres de literatura que se alejaron de la actividad del fútbol porque decían que irse al fútbol o irse al deporte en general era visitar los suburbios de la literatura y no ocuparse de los temas centrales de la vida, que son de los que se ocupan las grandes historias literarias. Incluso Borges tiene una historia muy interesante, porque Borges hizo una conferencia en Buenos Aires sobre la inmortalidad el día que Argentina y Holanda estaban celebrando la final del Campeonato Mundial de Fútbol en Buenos Aires. A la misma hora hizo la conferencia y dicen que tuvo más de 300 asistentes en su auditorio, es decir, eso muestra el distanciamiento que tenía para ese tipo de cosas. Ya empiezan ahí a referenciar. Santiago Manuel Martínez me recomienda El miedo del portero al tiro penal, de Peter Handke, pero quiero llamar la atención, Santi, siquiera que mencionaste el tema del miedo al portero. Si ustedes se dan cuenta, las grandes obras literarias que se han ocupado básicamente del fútbol, y ahí hay varias referencias, ahí van a aparecer en la lista porque seguramente muchos han leído de fútbol. Si tienen de otros deportes, que es lo que estoy tratando de rastrear, pues me ayudan, ya el recomendado de boxeo pasó. Pero en el tema del fútbol todos se ocupan del drama humano, no se ocupan del resultado. Por eso cuando uno lee los libros de los técnicos de fútbol, que son valiosos y que hay que leerlos, y no oculto que los he leído, pues hay muchos que se dedican a hablar de la estrategia, de cómo dirigen el equipo, del tema de la preparación de los jugadores, de su visión del fútbol, pero creo que el fútbol tiene más valor literario cuando se lleva a el miedo del portero frente al punto penal, y uno lee ese cuento y no habla del juego,
habla de las emociones de quienes están en el juego, que creo que es donde rescatan ese tipo de valor que tiene el deporte, rescatan los rituales, que entre otras cosas, y eso lo dije ayer, el fútbol por su estructura comercial de hoy está perdiendo la ritualización, la preparación para ir el domingo a las 3:30, que era hora sagrada, que era como la misa para quienes son devotos del fútbol, se ha perdido, ya se juega a cualquier hora, en cualquier momento y por televisión, y ahora con escenarios vacíos, pues sí que se va a perder más el ritual, ya hasta los rituales de celebración se están perdiendo porque ya no se puede por el tema del coronavirus, y eso va a hacer que la literatura, si se ocupa del fútbol, se va a ocupar de otras angustias. Y digamos también que la literatura ha servido para rescatar el valor del árbitro, del hincha, del padre de familia, del suplente. Hay obras literarias que se ocupan de los actores del fútbol, pero no de los protagónicos. No hay una gran novela que hable del éxito de Messi. Hay muchos libros que hablan de Messi, pero libros que pueden ser trabajos periodísticos o que pueden ser incluso recopilaciones estadísticas, pero no hay un libro que se ocupe del héroe actual, como sí lo hacían la Ilíada y la Odisea, o como sí lo hacían los griegos, de la epopeya y del canto al vencedor. De eso ya no se ve hoy en la literatura universal. Decía Pierpaolo Pasolini, para hablar del tema del fútbol, que el fútbol tiene un lenguaje de poetas y otro lenguaje de prosistas. Un lenguaje de poetas y otro lenguaje de prosistas. Hay muchos poemas famosos al fútbol o a los actores del fútbol. Miren que a Pelé, Horacio Ferrer le dedica la balada a Pelé, que se vuelve casi que un canto y lo musicalizan en Brasil, como el gran referente del fútbol brasilero. Es un poema construido para uno de los héroes. Es la herencia de la literatura griega traída a estos tiempos modernos, pero estamos hablando de Pelé, que ya pasó hace 40 años. No le han vuelto a hacer una oda famosa a uno de los futbolistas nuestros. Vinicio de Moraes le hace el famoso poema Garrincha, con la alegría del pueblo, así lo llama, la alegría del pueblo, llamando a Garrincha. Esto para hablar ya de los amores que hay en la literatura frente al fútbol. Mario Benedetti dice que la única religión que no tiene ateos es el fútbol, y en 1954 escribió un librito, un pequeño libro que se llama Puntero Izquierdo, y hay otro que se llama El Césped. Repito, literatura enfocada a la condición humana de los actores del juego, no literatura ocupada del juego, porque el juego se agota en los 90 minutos si queremos hablar del fútbol. El juego se agota ahí, lo que viene después es condición humana, la celebración, la angustia, el drama, la emoción, la vuelta olímpica, todo esto hace parte de lo emocional, no hace parte del juego. El juego son 90 minutos y ya en el caso del fútbol. Sartre es otro, en la crítica a la razón pura, hace algunas referencias sutiles que son tomadas del fútbol. Él dice que el fútbol es el mejor ejemplo de la relación del hombre con las acciones del otro. Entonces mire que ya nos vamos a un nivel casi que filosófico de una mirada al fútbol y su aporte como componente social o como componente humanístico. Eso ya es otro nivel, eso ya es otra cosa, y ahí sí nos vamos a un campo eminentemente literario. Digamos que las letras se han ocupado más del fútbol que de otras actividades, eso es absolutamente obvio, y ustedes ya empezaron a poner algunas referencias en el chat y empiezan ahí, y es bueno que las compartan porque estamos haciendo el inventario. Estoy en ese trabajo todavía, terminando el inventario, y si tienen literatura deportiva hecha en Colombia, pues me ayudan al trabajo, porque la verdad he encontrado muy poco, y lo poco que he encontrado es relacionado con el fútbol. No se ha llevado a las letras la actividad deportiva, y por eso el título que le puse hoy de una relación silenciosa. Hay mucha producción, poca de calidad literaria, y dentro de la poca está ocupada del fútbol. Voy a hacer unos recomendados rápidos para entrar a la zona de conclusiones. Eugenio Evtushenko también escribe sobre el fútbol. Heidegger también tiene obras sobre el fútbol. Henry Michox, el belga, también escribió algo. Günter Grass, el mismo del tambor de hojalata, tiene Estadio de Noche. Lo de Günter Grass es bien interesante,
porque él era hincha del Friburgo, que es un equipo de segunda en Alemania, que nunca será campeón de la Bundesliga porque el Bayern allá lo gana todo. Entonces el Friburgo tenía un hincha célebre, que era un gran escritor, Günter Grass, que iba sagrada y religiosamente al mismo puesto en el estadio cada 8 días, cuando el fútbol era de ritual, y tenía la tradición de leer ante la tribuna sus cuentos sobre fútbol como homenaje a uno de sus hijos, a quien practicaba el fútbol. Y eran 25.000 personas en un estadio y le ponían el micrófono del parlante para que él leyera sus cuentos antes de que el Friburgo jugara. Y esa es una historia muy linda porque nos muestra esa relación directa entre el escritor y el juego y cómo él desbocaba su obra frente al auditorio del fútbol, que se convertía en auditorio literario, y decía que lo hacía de esa manera simplemente porque sabía que muchos no iban a leer los textos. Entonces el propio autor los leía en un estadio lleno de hinchas del Friburgo, y esa anécdota pasa a la historia porque ya el Friburgo no tendrá hinchas en la tribuna por un buen tiempo y no tendrá escritores que se ocupen de sus dramas humanos al interior del colectivo, como sí lo hacía Günter Grass. El poema se llama Estadio de Noche. Ya les referencié a quién más, a Vladimir Nabokov. Hay que leer el poema Fútbol. Nabokov dice que él fue un portero excéntrico, así se define, y dice que el portero, esta frase me gustó de Nabokov, que el portero no es el guardián de la portería, sino el guardián de una empresa. Ahí hay una relación también con el tema laboral, que Nabokov tiene algunos temas sociales. Ya referencié a Pasolini. Voy a mirar en esta página, bueno, de los actuales, Juan Villoro, que se ha movido entre el periodismo y la literatura, que es un gran cronista, tal vez uno de los grandes cronistas modernos, el mexicano. Los 11 de la tribu y Dios es redondo, tiene un texto hermoso, que es, él de alguna manera entiende el fútbol como una forma de conocer lo que somos. Aquí ya me están mencionando El oro y la oscuridad de Alberto Salcedo Ramos, sobre la vida de Pambelé, y Gracia Maleja. Pero miren que ahí hay un acercamiento al boxeo. Los escritores, García Márquez también tiene algunas líneas sobre el fenómeno del deporte, pero repito, no de una gran magnitud, no hay una gran novela, porque El oro y la oscuridad se mueve entre la realidad de la crónica y algunos visos de ficción de la literatura, pero uno no podría decir que sea absolutamente obra de ficción, porque está inspirada en una vida real y es muy centrada en la vida de Pambelé. Es casi que una crónica pura. Entonces lo dejamos como literatura periodística y no lo podríamos catalogar, o como trabajo periodístico y no lo podríamos llevar a la literatura, aunque su calidad estética es tan alta que uno la asume como una obra literaria. Muy bien, en la temática del baloncesto, ya iba para allá. Aquí me recomiendan Pistol, la increíble historia de Pete Maravich, que también se ocupa del drama humano, y eso es lo que quiero destacar para ir cerrando. Roberto Bolaños tiene un cuento que se llama Buba. Buba es un africano que le enseña los rituales de sangre a un jugador que era un fracasado, que no podía triunfar, y él, haciendo esos rituales de sangre, se vuelve invencible. Y ese cuento rescata mucho de la cultura africana, de la cultura de los ritos y de todo este tipo de temas que tienen que ver con la magia y con la chamanería, pero también toca el tema del fútbol como elemento para la línea del relato. Está Miguel Ángel Asturias, que tiene un texto que se llama Hincha, que entre otras cosas junta ciclismo con fútbol, porque hincha no es porque el tipo sea hincha, que realmente lo es, sino porque él es el que infla, el que hincha los tubulares de las bicicletas. Es su trabajo natural, pero el domingo desfoga en el estadio haciendo fuerza por un equipo de fútbol. Voy a mencionar rápidamente los autores porque no alcanzo por tiempo. Osvaldo Soriano, Memorias del Mister Peregrino Fernández y Cuentos de los Años Felices. A Rafael Alberti, hay también varias obras de él. Dante Pansieri, que empezó en el periodismo, luego se fue a la literatura. El fútbol, la dinámica de lo impensado, que le hemos leído creo que todos. Nick Horby, Desde la grada. Roberto Fontana Rosa, ya lo había mencionado. Andrés Newman, El gol y la memoria. Esa es una obra del 2002 donde busca la unión entre el fútbol y la poesía,
y dice que el gol de Maradona en el Mundial, el famoso gol maradoniano desde mitad de cancha, dice que con ese gol Maradona escribe sin saberlo el nuevo Martín Fierro, tratando de decir que el fútbol es una expresión estética sublime, casi tan igual a las obras literarias. Obviamente habría que mirar cuál fútbol, porque el de hoy, por lo menos en el contexto nuestro, tiene muy poco de estética y no creo que haya un jugador hoy en Colombia que sea capaz de reescribir sin saberlo una obra como las de García Márquez o las de cualquier autor nuestro, pero eso ya es una opinión. Javier María, Salvajes y Sentimentales, recomendado. Vázquez Montalbán, ya le recomendé la novela, pero tiene algunas apreciaciones también sobre el fútbol, y hay una lista larga: Antonio Hernández, Camilo José Cela, que tiene 11 cuentos de fútbol, La Mancha Verde de Antonio Hernández, dedicado a los hinchas del Betis, bueno, y hay muchos. Ya había recomendado aquí los de béisbol. Se me acabó el tiempo y se me queda la mitad de la lista, que la tengo aquí al final, pero bueno, voy a compartir, de pronto les comparto ahí una entradita y ponemos algunos textos. Aquí en Colombia lo han mencionado mucho a Gonzalo Medina, que fue mi profesor en la Universidad de Antioquia, cuando comencé a estudiar comunicación, y fue quien me metió en esta línea de mirar un poquito la relación. Él se ocupa del fútbol, yo trato de buscar la relación entre las otras disciplinas deportivas y la literatura, pero Gonzalo ha escrito también muchas obras, ha hecho compilaciones en unos libros hermosos que son del sello editorial de la Universidad de Antioquia además, y que son recomendables. Todo esto que acabo de decir, me fui más por la recomendación de libros al final, pero vuelvo como al principio. La literatura deportiva como género todavía no llega a constituirse, porque la producción literaria sobre deporte todavía no es lo suficientemente generosa. Hay mucha literatura sobre fútbol, hay muchos libros sobre fútbol, pero hay pocos hombres de letras que se hayan ocupado del deporte en general. Me sigue sorprendiendo, tal vez el deporte no sea el argumento más vendedor, dirán algunos, pero sí creo que tiene todos los elementos del sentimiento y de la emoción humana para ser llevados a grandes obras literarias. Quisiera ver una novela o un cuento, y ese puede ser un reto a futuro, que hable sobre el drama del gimnasta cuando está en competencia. Es que un gimnasta tiene que demostrar en un minuto 4 años de preparación. O un bicicrosista, lo de Mariana Pajón son 38 segundos para definir una medalla olímpica, en 38 segundos. Podría buscarse por ahí, por esa relación entre el tiempo corto y la gloria, alguna relación. Y quisiera que volviera esa oda a los vencedores, esas historias de epopeya, de épica, que hacían los griegos frente a quienes eran los vencedores, aunque también creo que al otro lado le falta un poquito. Bueno, Einstein tenía lo del arte de montar en bicicleta también. Hay muchos literatos que han sido practicantes de disciplinas deportivas, pero que no han escrito sobre eso. Correr, ya lo había mencionado Chapo, de Sotepek, de Emil Sotepek, el atleta checo de los años 60, que es tal vez el drama del atletismo mejor contado, porque cuenta en Correr, tienen que leerla. En Correr uno encuentra al ser humano que está sometido a la presión de la competencia, a la presión de la gloria por su país. Además era checo, y ustedes saben que en los años 60 todo lo que se movía en Europa y en los países de cortina de hierro y todo ese tema geopolítico que hacía más presión, entonces esa historia es muy buena. Entonces miren que sí hay algunas obras que no rescatan, pero mi conclusión para ir cerrando es que todavía no podemos hablar de un género o de un subgénero, o ni siquiera de un microgénero literario que se llame literatura deportiva. De pronto, con todo lo que acabamos de mencionar, podríamos hablar de literatura futbolera, y sería válido el término, aunque digamos que para estudios literarios todavía no alcanza para generar esa construcción del subgénero, y que dentro de lo que hay mucha biografía, contar la historia del protagonista con sus dramas, sus angustias y todos sus momentos, y sus alegrías en competencia, al igual que sus frustraciones en las derrotas. Pero todavía no tenemos literatura deportiva como un género que debería ser,
que podría verlo. Incluso ustedes se dan cuenta que aquí hay concursos de literatura deportiva y todo el mundo presenta un cuento de fútbol. Todos. Es más, hay concursos. Ahorita Bolivariana acaba de cerrar el concurso el de este año sobre cuentos de fútbol y me contaron ayer que hay más de 500 inscritos con obras sobre fútbol. Y eso es muy valioso y se debería potenciar, pero creo que todavía estamos en deuda con las otras disciplinas deportivas. Voy a leer, sé que pusieron aquí recomendados y aquí sí me van a poner a tomar nota. Bueno, Chapu nos habla de correr. Santi Martínez dice que algunos de los recomendados los ha leído. Ricardo Silva Romero tiene autogol. Einstein y el arte de montar en bicicleta de Ben Irving. Luis Eduardo Blandón nos dice Gregario de Charlie Welius, que habla sobre ciclismo. De ciclismo también. Diríamos que hay 3 disciplinas deportivas. El fútbol, que copa la mayor producción literaria. El ciclismo en un segundo lugar, y sobre todo ahora se está escribiendo mucho, y en un tercer lugar el atletismo. Y el boxeo entra ahí, el béisbol entra ahí, el boxeo por las plumas de nuestra costa atlántica y de Centroamérica, muchas, el boxeo por los americanos, pero básicamente esos son los deportes de los que se ocupa la literatura, de los otros sí es escasa. Leyes ocultas del fútbol de Daniel Samper Pisano, ese nos lo recomienda Alexander Herrera. Dice que me aleja que publiquemos la lista. Aquí la estoy haciendo con ustedes, pero la que yo di también la voy a colocar en un post de pronto esta noche, le saco el ratico. Torneo de Miguel Pardesa. Debo reconocer que me sentí muy extrañado cuando vi que Malpaso publicaba un libro escrito por Miguel Pardesa. Para quienes lean esto y no sean muy futboleros, no lo voy a leer todo, Luis, para alcanzar a leer los otros. La sonrisa que partió de madrugada de Gonzalo Medina. Que es un perfil del asesino de Andrés. Yo con esa no pude porque yo ahí tengo una tara y un rayón con lo de Andrés y he querido como no leer más sobre ese tema. En busca de Mohamed Ali de Davis Miller, miren, boxeo. Vladimir Dimitrievich, la historia de un balón redondo, todas son fútbol, boxeo, ciclismo, atletismo. Tenis en la luna, esa no la conozco, de Luis Vergés. Esa la tengo que mirar. La milla perfecta de Bascom, La última noche de Ayrton Senna, automovilismo. Esa es una historia más periodística que literaria, no ficciona, se queda en la historia real, que también es valiosa, obviamente. Una vida en vertical, de Tilman Heb. Walter Liscano dice... bueno, que se perdieron los rituales del fútbol y al perderse los rituales se pierde gran parte del acercamiento literario que se ocupaba también del ritual. El tiro de esquina, con fina desobediencia de Fermín de la Calle, bueno, lo de Gonzalo Medina ya lo mencionamos, el miedo al portero también. Bueno, me dice Alejandro que esto aplica para la serie El Presidente. Me estaba viendo El Presidente, pero ayer empezó la de Armstrong y me fui a la de Armstrong ayer. Ahí tengo algunas apreciaciones que no son de este espacio de hoy. El factor humano de Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación de John Carlin, aunque ahí yo tengo, Luis, en ese texto, yo creo que es más un texto sobre política que un texto sobre deporte, pero el deporte es pretexto, digamos, que sirve para meter el hilo narrativo, pero es un comentario así rápido que tendría que fundamentar. Dora Luz está conectada, saludos para ella. Relatos del cuadrilátero, ya lo habíamos mencionado. La locomotora humana era Emil Sotepe, Juliana Suaza, Sandrita Osorio, Paulita Mejía, Blake Naranjo, saludo para todos y ya me devolví ahí en lo que alcancé a leer. Bueno, quedamos con tareas, voy a pasar más en limpio estos recomendados, incluso voy a poner las portadas porque tengo varios. No volví a prestar libros, ya no los presto, no me pidan prestado libros que me han perdido como 3 muy valiosos, pero bueno, si es para buen uso, hasta de pronto. Liderazgo para equipos, lecciones futbolísticas de Marcelo Rolfe y de Sebastián Ricardi. Sí, Juan, mira, hay mucha literatura, mucha obra, mucho texto, pero yo insisto, no hay grandes novelas inspiradas en el juego o inspiradas en el deporte en particular. Lo de Vázquez Montalbán con el delantero centro y algunas que ya mencioné, pero todavía creo que la literatura
está en deuda con el deporte o el deporte todavía no ha sido mirado de gran forma por la literatura. Canastas Sagradas, lo de Phil Jackson. Digamos que ahora están de moda los documentales, nos hemos ido al audiovisual, a las series, la del Movistar con lo del año pasado de, de, de Nairo y del Giro y toda esta historia, pero es documental. Y vimos el de la NBA, el de Jordan, ahora estamos viendo el de Armstrong. Está de moda el documental, pero no está de moda la literatura y eso ya es preocupante para cualquier sociedad, que la literatura no esté de moda. 42 minutos de directo, creo que vamos cerrando. Tenía aquí algún apunte final. Bueno, mi gran conclusión es que siguen siendo mundos paralelos. El deporte por una línea, que es un mundo demasiado espectacular con todos los componentes que quisiera la literatura, pero la literatura ha caminado todavía por otro lado, y no se han juntado para generar la gran obra, la gran historia que puede ser inspirada en el deporte y convertirse en un gran escenario de ficción. Algo debe haber. Ahí tengo algunas entrevistas con escritores hablando de ese tema. Eso era lo que tenía para el cierre, pero se me acabó el tiempo. La mayoría de los escritores dicen que ellos buscan sus historias en lo cotidiano, porque el deporte, aunque es de consumo popular, muchas veces las letras sobre el deporte no tienen ese consumo popular. Qué pena, lo voy a decir así, yo sé que ellos no lo dicen de esa manera cuando los entrevisté, algunos escritores colombianos, pero me dicen, es que vende más el amor y el desamor que la actividad deportiva, porque si yo saco una novela sobre un deporte en particular, estoy seleccionando el tipo de lectores que se van a ocupar de la obra, porque tendrían que conocer el deporte para poder entender la obra. Eso me lo dijo, no voy a decir quién porque me dijo que no lo dijera, pero me lo dijo un escritor muy célebre en Colombia. Si hago una novela sobre un deporte en particular, perdería muchos lectores porque habría que conocer el deporte para acercarse a la novela. Y puede tener sentido. Creo que ahí es un llamado de atención para un país como el nuestro, que tiene mucho deporte, pero que no se ha culturizado deportivamente y que no ha aprendido a mirar el deporte. Con esto cierre. Bueno, me dicen que cine y deporte está basado en estas historias. De cine podríamos hacer algo, del cine deportivo. Ahí no, ahí me toca todavía consultar. El lunes nos vemos a las 10 de la mañana. En la siguiente charla de J les pongo el tema. Seguimos en esta línea de trabajos que tengo por ahí, que he escarbado, que tengo en algunos cuadernos y que todavía no he organizado para presentarlos, bien sea como ejercicio periodístico o como algún artículo de fondo, pero lo voy a hacer porque esa es la tarea que queda. Chao, muchas gracias y nos vemos el lunes.